Ok, pasamos al siguiente tema que corresponde a patología prostática. Ese es un tema un poco más corto que el anterior. Ok. Bueno, dentro de la patología prostática ya ustedes conocen varios de sus patologías frecuentes, ¿no? Y vamos a ir más o menos repasando de acuerdo a esas patologías comunes con unos casos clínicos. ¿Ok? Ustedes se van a ir respondiendo conforme va a ir avanzando el caso clínico. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Hombre de 65 años presenta retención urinaria, frecuencia urinaria e infecciones urinarias recurrentes. El paciente tenía una puntuación internacional de síntomas de próstata de 25, ¿no? Se le sacó una tomografía, una resonancia magnética que hoy por hoy, para hacer el diagnóstico de alguna patología prostática y el grado de un CA de próstata, usualmente se solicita una resonancia magnética de próstata. ¿Ok? Y también se evalúa no solamente la parte prostática, sino también la pared de la vejiga, ¿no? Por lo adyacente que está, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver las primeras dos imágenes en la presencia de que la próstata tiene un incremento de su volumen bien notorio, bien evidente, con una homogeneidad de su parénquima en su interior. Se evidencia una proyección interna en su parte central en relación a un catéter, ¿no? A una sonda vesical, la sonda Foley. Y en la tercera imagen podemos observar de que la vejiga tiene paredes normalmente engrosadas, discretamente irregulares, pero en la totalidad de la vejiga, no solamente en una sola región. Entonces vamos a ir respondiendo a estas preguntas de acuerdo al caso clínico que estamos presentando. Entonces, ¿hay hipertrofia de la próstata? ¿Hay una hipertrofia severa de la próstata? En la pregunta, cierto, sí. ¿Hay un engrosamiento asimétrico de la pared de la vejiga a lo largo de la cúpula de la vejiga? No es cierto. Su engrosamiento es simétrico en toda la pared que se puede evaluar en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Carcinoma de vejiga con invasión de próstata, poco probable. Carcinoma de próstata con invasión de vejiga se puede considerar siempre y cuando encontremos alguna lesión sospechosa, ¿no? De una neoplasia, de un proceso neoformativo maligno, ¿no? Dentro de la imagen por resonancia magnética. Pero no vemos ninguna lesión. El contenido básicamente del parénquima prostático es un contenido homogéneo. La tercera opción es hiperplasia prostática benigna que contribuye a la obstrucción de la salida de la vejiga, ¿no? Esto sí encaja más con respecto al caso clínico. Básicamente la hiperplasia prostática benigna, probablemente de un grado 4, en el cual tan compromiso está de la porción de la uretra que produce una oclusión de esta, probablemente por eso que se colocó al final la sonda, y un compromiso de inflamatorio crónico a nivel de la vejiga, ¿no? Una prostatitis puede ser poco probable, ¿no? Más aún por la edad, más aún por la parte clínica que ha tenido el paciente. El diagnóstico anterior se desarrolla clásicamente a partir de cuál de las siguientes regiones de la próstata. O sea, en cuál región, y esta es pregunta de examen, en cuál región se produce directamente el incremento del volumen de la próstata en relación a una hiperplasia prostática benigna. Tienen que responderlo. Zona central, zona de transición, zona periférica o ninguna de las anteriores. La respuesta es zona de transición. La zona de transición, y lo vamos a ver una imagen más adelante, es la zona más proximal a la uretra. Y es la región donde normalmente se van a multiplicar, ¿no? Multiplicar los números de células e incrementar el volumen de la próstata propiamente dicha. Y en la zona periférica es la zona donde usualmente existe la mayor cantidad de lesiones neoformativas malignas de la próstata, ¿no? Que es una zona más periférica, como su nombre dice, ¿no? más alrededor de todos los tejidos prostáticos.
Otro caso clínico, no, esta es la descripción del paciente, ¿no? El paciente tuvo una mejoría mínima de los síntomas después de una larga prueba de terapia médica y rechazó las intervenciones quirúrgicas, incluida la resección transuretral de la próstata, debido a la preocupación por los efectos secundarios asociados como la posibilidad de impotencia. O sea, el paciente no quiso tratamiento, por así decirlo. Bueno, esta es la descripción de la resonancia magnética de la última imagen, que es la tomografía. No, dice el volumen de la próstata, según la resonancia magnética, tenía 100 mililitros, bueno, 100 centímetros cúbicos tiene que ser, ¿no? 100 centímetros cúbicos. Normalmente el volumen tiene que ser normal, ¿no? Hasta 20 centímetros cúbicos. A partir de los 45 años es habitual que incremente el volumen en todos los varones, pero en un volumen prudente, ¿no? Sobre 20, alrededor de 30, por así decirlo, pero 100 ya es un compromiso importante, un incremento de volumen básicamente influyente sobre la uretra, por eso que probablemente haya tenido una oclusión total de la uretra, en el cual se haya estancado la orina en algún momento, ¿no? El diagnóstico diferencial de este caso es hiperplasia prostática benigna, carcinoma de próstata y carcinoma de vejiga. Los dos últimos descartados, al menos por el momento. Y el diagnóstico definitivo, hiperplasia prostática benigna, tratada con embolización de arteria prostática. Bueno, hay unas imágenes que por el momento no meritaba colocarlos con respecto a la embolización, ¿no? Aquí podemos evidenciar las características que nos puede brindar la definición de una hiperplasia prostática benigna, que lo que podemos resaltar aquí es lo que le estaba explicando, ¿no? Dice, como resultado de la hiperplasia de células del estroma epitelial que se origina en la zona de transición, acuérdense, la hiperplasia prostática benigna es una hiperplasia de las células de la zona de transición, ¿ok? Se verán afectados hasta el 80% de los hombres a partir de los 70-80 años, así que no nos salvamos. Y los síntomas usualmente son síntomas obstructivos, ¿no? En el cual el paciente se va a levantar varias veces en la noche, después de haber dormido, después de conciliar el sueño, se va a levantar varias veces, va a tener urgencia urinaria, quiere decir que varias veces en el transcurso del día va a tener la sensación de que tiene las ganas de miccionar, probablemente miccione poco, porque existe una retención importante, ¿no? Producto de que no puede evacuar totalmente el contenido de la vejiga. Ok. Y todos estos pacientes tienen que pedir su antígeno prostático específico, ¿no? El PSA, ¿no? Si es que está elevado, en algunos casos está, y de acuerdo también a qué tanto se encuentra elevado para poder considerar la posibilidad de que sea un proceso neoformativo. ¿Ok? En este caso ha habido en la vejiga cambios, un engrosamiento, una hipertrofia de la pared, una trabeculación de la pared, en relación a una obstrucción crónica que lo produce la próstata, ¿no? Eso es habitual. Otro caso clínico, hombre de 73 años, presentó un nivel elevado de antígeno prostático específico. El historial médico del paciente se destacó por cáncer de pulmón, carcinoma de células transicionales de la vejiga y adenocarcinoma de próstata izquierda previo comprobado por biopsia, por el cual estaba actualmente bajo vigilancia activa con análisis de sangre regular para determinar la tendencia de su PSA. Su PSA más reciente fue de 7.6, si que no me equivoco, es hasta 5. Un tacto rectal se destacó por ausencia de engrosamiento nodular y textura normal de la próstata. Se realizó una resonancia magnética de la pelvis en contraste para una caracterización adicional. Las imágenes iniciales del campo de visión pequeño axial y sagital T2 mostraron una próstata agrandada de tamaño, ¿no? Para 7 centímetros cúbicos, notable por un agrandamiento leve de la glándula central, la hiperplasia prostática benigna. ¿Ok? Y nos dan estas dos imágenes, ¿no? Para ubicarnos más o menos
pueden seguir la flecha que le estoy colocando. La flecha, como es una resonancia magnética en T2, el contenido líquido va a tener alta intensidad, ¿no? El contenido de alta intensidad a este nivel es el contenido que se encuentra dentro de la vejiga. Entonces, si es que esta porción es la vejiga, en la imagen que se encuentra inferior a esta es el tejido prostático, ¿no? Y aquí lo podemos ver, una forma de manzana, por así decirlo, en el cual se ve que el tejido prostático está totalmente heterogéneo, ¿no? E impresiona de que esa heterogeneidad involucra también las paredes de la vejiga, ¿no? Involucra. Entonces no es tan hiperplástico que digamos, ¿no? Recomendaciones: el foco hipointenso T2 no circunscrito dentro de la zona periférica derecha, que demuestra una marcada restricción de la difusión real, ¿no? Hay una proyección de la resonancia magnética, bueno, que no lo tenemos aquí, en el cual da referencia que a este nivel existe una restricción de la difusión. Quiere decir que este tejido restringe la difusión, y eso ocurre cuando existe poco acceso al líquido en tejidos usualmente neoformativos malignos, ¿no? Esa es una descripción acertada para poder describir un tejido neoformativo maligno por medio de la resonancia magnética. Por eso que la resonancia magnética es el examen, es el estudio más específico para poder hacer una evaluación de la próstata, ¿no? Pregunta de examen. ¿Ok? La resonancia magnética hoy por hoy es el estudio que se solicita directamente para hacer una evaluación de los grados, de las características de alguna neoplasia de próstata. Diagnóstico diferencial de este paciente: cáncer de próstata, prostatitis focal o hemorragia focal. El diagnóstico definitivo, esta lesión cumple, dice, con los criterios de diagnóstico por una categorización de alta probabilidad, o sea, lo define como alta probabilidad de lesión maligna, ¿no? Lesión neoformativa, y se debe considerar el muestreo directo del tejido para la caracterización definitiva, o sea, llevar a patología. ¿Ok? El estudio que es más básico, ¿no? Inicial, es el estudio por ecografía. Y dentro de ello, la ecografía pélvica nos brinda una caracterización de la lesión, pero la ecografía transrectal nos brinda otro tipo de caracterización, otro tipo de evaluación. Entonces, la ecografía es una evaluación de lesión palpable al tacto rectal, puede guiar directamente para realizar una biopsia, se utiliza para hacer seguimientos con respecto a un CA de próstata, evalúa directamente el crecimiento prostático, tiene signos y síntomas de prostatitis severa, ¿no? En el cual por medio de la ecografía podemos definirlas, ¿no? Ventajas: es el estudio de mayor sensibilidad para detectar lesiones prostáticas, traductores de elevada frecuencia, evaluación en diversos cortes y permite dirigir la punción de la próstata, ¿no? Las características de la ecografía transrectal: este es un órgano, dice, compuesto por una región ganglional y estromal, tiene forma de castaña o triángulo echado, en el cual tiene una mayor base hacia la parte superior, pesa de 20 a 25 gramos y mide 3 por 4 por 2.5 centímetros en el adulto. Y esta es la imagen que ustedes tienen que recordar. Esta es la vejiga, este es el inicio de la uretra en su proyección intraprostática, y periférica al pared de la uretra encontramos un tejido, una zona que se denomina zona de transición. Es aquí donde se multiplica estas células y producen una hiperplasia prostática. Y la zona periférica, ¿no? La zona periférica, que es la zona más, se puede decir, a la periferia, ¿no? Es una zona donde se forman normalmente las lesiones neoformativas de la próstata.
Otra imagen en la cual nos da la referencia de ubicación de la zona de transición, ¿no? Y la zona periférica que está aquí, ¿no? Alrededor de eso. Nuevamente, anatomía para poder ubicar las estructuras de la próstata. Y la ecografía, ¿no? La ecografía en el cual nos podemos ir comparando la ecografía pélvica de la próstata, que es las primeras dos imágenes, y la ecografía transrectal, ¿no? Que es las segundas dos imágenes. En esas circunstancias, las dos tipos de ecografía nos brindan diferentes tipos de panorama para evaluación de la próstata. En algunos dan como referencia que la transrectal es la mejor evaluación, pero si es que tiene un buen volumen la vejiga y una buena disposición de su pelvis para poder hacer la evaluación, por medio de la pélvica se puede hacer de forma adecuada. ¿Ok? En la ecografía transrectal, la zona central y periférica tiene un aspecto ecogénico homogéneo, mientras que la zona de transición tiene un aspecto heterogéneo. Dentro de las patologías prostáticas encontramos la presentación de quistes prostáticos, como es a nivel de la línea media, denominado quiste del utrículo, quiste del conducto de Müller, quistes por cambios postquirúrgicos y laterales, como son los quistes de la hiperplasia prostática benigna, quiste de retención y quiste en los conductos eyaculadores. ¿Ok? Esta es una descripción de cada uno de ellos. Y listo, ¿no? Una imagen quística va a ser similar en todos las imágenes por ecografía a nivel de la próstata. De acuerdo a la ubicación podemos definir de qué origen probablemente puede venir esa imagen quística. En el caso de prostatitis aguda, el diagnóstico normalmente es clínico, pero lo que nosotros vamos a poder observar básicamente en la imagen por ecografía, que es que el parénquima prostático lo vamos a encontrar de forma heterogénea, de bordes parcialmente definidos, ¿no? En algunas circunstancias con edema periférico, ¿no? A nivel de la grasa periprostática, ¿no? Y en algunas situaciones con retención del contenido vesical con sedimento en su interior. ¿Ok? Existen otras variantes como son prostatitis cavitadas, donde se va a evidenciar una colección que al final van a producir alguna cavidad, ¿no? Esto se ve usualmente a nivel de la zona periférica, ¿no? Con imágenes totalmente heterogéneas, con contenidos parciales anecogénicos para poder definir de que esa imagen probablemente es una imagen de absceso. ¿Ok? Otra imagen en relación a un absceso prostático, una imagen totalmente heterogénea, contenido también irregular, para poder definir de que esa es una imagen en relación a un absceso. Normalmente la ecogenicidad periférica va a estar incrementada, ¿no? Bueno, hiperplasia prostática benigna es la enfermedad de acuerdo al caso clínico que hemos visto, ¿no? A nivel de la zona de transición principalmente. El volumen residual postmiccional también es importante para poder saber qué tanto de volumen y qué tanto de perjuicio puede tener este incremento del volumen prostático en relación a la capacidad de miccionar, ¿no? Hiperplasia benigna de próstata con presencia de algunas calcificaciones, como se ven en este caso, en su interior dentro del parénquima prostático. Y las consecuencias por su cronicidad en la parte obstructiva de la próstata a nivel de la uretra, ¿no? Es un engrosamiento reactivo que se produce en la pared de la vejiga por el contenido más permanente de la orina, ¿no? Otra imagen en la cual se evidencia una hiperplasia prostática, pero en este caso realizado por una ecografía
transrectal, ¿no? Dentro de las clasificaciones, ¿no? Se evidencia de acuerdo a la cantidad de centímetros cúbicos que tenemos las medidas para la próstata. Podemos subdividirlo en 4 grados. Grado número 1 de 20 a 30 centímetros cúbicos, el grado número 2 de 30 a 50, el grado 3 de 50 a 80 y el grado 4 más de 80. Alguna literatura da referencia que es de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 60 y mayor de 60, ¿no? Bueno, esta es una literatura de la radiológica, se puede decir, porque algunos urólogos manejan una tabla similar, pero no igual, por así decirlo. Ok. El carcinoma prostático, que ya estaríamos hablando de una patología maligna, ¿no? Afecta principalmente a pacientes mayores de 50 años, mayor riesgo en pacientes que son afroamericanos, el 95% son adenocarcinomas producidos en los acinos, 80% producidos en la zona periférica, ¿no? En la zona periférica es el lugar donde normalmente se van a presentar la mayor cantidad de carcinomas prostáticos. Otro carcinoma de célula de transición y sarcomas y linfomas también se pueden presentar a nivel de la próstata. Es descrito por extensión clínica, el TNM, lo que le hablaba con respecto a la evaluación por resonancia magnética, y la puntuación suma de 2 patrones histológicos más frecuentes, ¿no? El adenocarcinoma de próstata normalmente son lesiones hipoecoicas, en su gran mayoría a nivel de las zonas periféricas. Va a tener una hipervascularización al Doppler y va a tener una área focal nodular hipoecoica en zona periférica, una simetría glandular y una pérdida de los contornos, ¿no? Que son características para poder definir su malignidad. El 95% de los cánceres de próstata son adenocarcinomas. Pregunta de examen, que se desarrolla a partir de los acinos de los conductos prostáticos, ¿no? El cáncer de próstata puede diseminarse por invasión local, típicamente al adyacente, como es la vejiga, a las vesículas seminales, afectación uretral y rectal. Puede también diseminarse por vía linfática hacia los ganglios pélvicos, también hacia los ganglios aórticos e inguinales, y por metástasis por vía hematógena. Los sitios comunes de metástasis hematógenas son el hueso, los pulmones, el hígado, la pleura y las glándulas suprarrenales. Miren cómo tiene esa afinidad de metástasis, de proyección de las células malignas hacia el tejido óseo. Miren, 90% de los carcinomas que tienen posibilidad de enviar metástasis, usualmente, predominantemente, envía hacia el tejido óseo, ¿no? Una imagen hipoecogénica, ¿no? De bordes discretamente regulares, ¿no? Ubicados en la zona periférica de la próstata, en el cual da referencia de un carcinoma. De igual forma, en este caso con presencia de captación del Doppler, tanto en el colo como en el Pacber. Nuevamente, una imagen de regular tamaño con presentación de captación del Doppler. Una imagen totalmente heterogénea de la próstata, de bordes parcialmente definidos, no se ve si tiene Doppler, pero aparentemente tiene características sospechosas de malignidad. Otra imagen bien sutil en la parte más periférica superior de la próstata, con flujo Doppler periférico principalmente, ¿no? Otra imagen denominada carcinoma prostático. Por ecografía nosotros vamos a poder observar una irregularidad de la próstata en su totalidad, tanto no solamente en la parte periférica, sino también en su porción parenquimal interna. Bueno, dentro de la patología de las vesículas seminales, ¿no? Vamos a poder encontrar de origen inflamatorio o congestivo,
como son los quistes bilaterales y simétricos de gran tamaño, y compromiso concomitante normalmente con la próstata. Y las vesículas seminales vamos a evidenciar unas vesículas de gran volumen, ¿no? Usualmente hematosas, ¿no? Bilateralmente. Existen también otras lesiones como son los quistes a nivel de las vesículas seminales, ¿no? La característica de los quistes ustedes ya la conocen. Y por último, hablar de metástasis del carcinoma prostático. Como les decía, la metástasis predominantemente del carcinoma prostático es dirigido hasta un 80% a tejido óseo. Entonces nosotros vamos a tener que hacer una evaluación principalmente por radiografía y tomografía para poder definir si es que este paciente tiene o no tiene posibilidad de hacer o de haber presentado una metástasis, ¿no? En la resonancia magnética se puede evidenciar una imagen heterogénea, hipointensa, a nivel entre el sacro en la parte inferior, ¿no? Tanto la imagen izquierda como derecha. Y a nivel de la radiografía podemos encontrar una alta radiopacidad o de alta densidad, el tejido óseo de los ilíacos, del ilión, isquión, inclusive de las regiones intertrocantéricas de ambos fémures, ¿no? En relación a presentación por metástasis. Nuevamente, otras imágenes de una caracterización similar de una metástasis ósea por carcinoma prostático. Una gammagrafía en la cual da referencia también de la lesión metastásica, no solamente en la cintura pélvica, sino en la cintura escapular, presentación a nivel de la clavícula, a nivel del esternón y probablemente a nivel de la columna dorsal. De igual forma, otras imágenes metastásicas, aparentemente no solamente a nivel del tejido óseo, sino también a nivel de los ganglios pariliares, a nivel de la región torácica. ¿Okay? Otras imágenes de tomografía en diferentes ventanas, en el cual nos da referencia del compromiso de alta densidad en relación con metástasis. La mamografía nuevamente y las imágenes por resonancia magnética, como les decía, estas son las dos variantes, ¿no? De ADC, la segunda imagen superior y la primera imagen inferior, la de difusión, en el cual nos da un realce predominante de la imagen de la lesión, en el cual nos lleva a referir de que este tipo de lesión normalmente es de tipo maligno. Nuevamente, y algunas imágenes en el cual da referencia sobre metástasis probablemente hematógena para poder llegar hacia los pulmones, ¿no? Como es en la segunda imagen, y una metástasis hacia la región posterior del ilíaco derecho. Metástasis hepática, metástasis ósea, miren cómo se distorsiona el tejido óseo a nivel de su cortical y como su tejido de su parte esponjosa, ¿no? Existe una destrucción con áreas radiolúcidas y también radiopacas y nada más. Ok, chicos, acabamos la segunda clase, la segunda parte del tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario o algo que puedan decir? Doctor, una pregunta. Sí, doctora. Ya, cuando yo, por ejemplo, primero realizo el tacto rectal y encuentro irregularidades a nivel prostático, no entendí muy bien, ¿le pido primero la ecografía o de frente la resonancia? Usualmente el procedimiento es realizar una ecografía. El tacto rectal es un procedimiento clínico, ¿no? Y la ecografía es la evaluación
se puede decir que dentro de una evaluación escalonada es el primer escalón para poder hacerle el estudio de la próstata. Pero para hacer un estudio en una próstata que tiene una lesión aparentemente maligna y poder definir si es que existe invasión y poder definir su grado de invasión, normalmente la resonancia magnética es el estudio ideal. Para hacer una clasificación del TNM, la resonancia magnética es el estudio para poder hacerlo. Gracias, doctor. Ok. Además, chicos, somos 26 nada más.